en las tecnologías de fabricación. Ustedes saben que se ha hablado mucho de lo que es los pilares de la industria 4.0, donde parte de la simulación, la robótica colaborativa, el Internet de las cosas, ciberseguridad, el cómputo en la nube y una serie de elementos que al converger permiten trabajar en estos entornos de digitalización de la manufactura y platicar sobre lo que es el gemelo digital. ¿Cuáles son los grandes cambios que estamos teniendo nosotros? Una manufactura más flexible. Se está trabajando en entornos colaborativos y eso está favoreciendo la reducción de los costos y la calidad de la manufactura. En el caso específicamente de la PYME, nosotros consideramos que son las empresas donde el gap, la brecha tecnológica es mayor y el objetivo de muchos de los programas que hay a nivel estatal están enfocados a fortalecer estas empresas. Lo que se busca es acelerar lo que es el proceso de innovación de sus procesos productivos, que incorporen estas tecnologías y herramientas para que puedan transitar de manera acelerada hacia lo que es la digitalización y reducir así la brecha tecnológica. Ante este escenario hay algunas situaciones que están enfrentando las pymes, algunas de ellas están en una posición de espera, sin considerar que el avance tecnológico los puede dejar fuera del mercado o incluso empezar a perder competitividad. En la parte de la tecnología, pues no es una problemática menor, porque cuando las empresas están considerando el adoptar estas tecnologías, una primera consideración tiene que ver con la compatibilidad tecnológica. Ellos ya poseen una tecnología y lo que vayan a incorporar en sus procesos, pues tiene que ser compatible, no es borrón y cuenta nueva, ¿no? Obviamente esta transformación y esta dependencia tecnológica está generando pérdida de empleos, se requieren mayores competencias de los trabajadores, sobre todo en la parte de diagnóstico e implementación, obviamente una cantidad fuerte de inversión, y conlleva un alto riesgo y de alguna manera pues aplica de primera entrada a las empresas que tienen una infraestructura robusta. Es así que el objetivo de esta investigación es conocer si las empresas, especialmente aquellas relacionadas con el sector de la manufactura en el estado de Querétaro, están adoptando las tecnologías de Industria 4.0 y si estas tecnologías se alinean a sus necesidades. La metodología de investigación que se siguió es muy sencilla, está plasmada aquí, es una investigación cualitativa y cuantitativa. El objeto de estudio es la PYME, es un estudio exploratorio que busca acercarse al entorno industrial del Estado y ver de qué manera se están adoptando estas tecnologías. Se hizo un cuestionario de 45 ítems y una parte de este cuestionario explora aspectos generales y relacionados con la industria 4.0. Esto a través de un muestreo no probabilístico de conveniencia con un instrumento que se administró a través de una entrevista directamente a directivos del área de manufactura, proyectos e ingeniería. El 85% de las empresas que participaron pertenecen a alguno de los 4 clústeres más importantes del estado de Querétaro. Dentro de los resultados, brevemente se pueden mencionar algunos que se reflejan en esta diapositiva. En la parte prioritaria para las empresas tiene que ver con lo que es la capacidad instalada y la eficiencia operativa. Obviamente ellos han trabajado en las cuestiones de calidad, se han hecho algunos esfuerzos para la parte de fortalecer la formación del personal, pero dentro de sus prioridades todavía no visualizaban lo que era hacer esfuerzos para lo que es el monitoreo de los procesos y productos y trabajar en el desarrollo de nuevos procesos y productos. No perdamos de vista que estamos hablando de empresas pequeñas, pymes de no más de 50 trabajadores. Como aspectos prioritarios en la parte de eficiencia operativa, las empresas lo que buscan es establecer estrategias para reducir los costos y la parte de los desperdicios y productos no conformes. En cuanto a la capacidad instalada, si ustedes observan, el 60.71% de los empresarios
refiere que una de sus principales problemáticas o necesidades está relacionado con las cuestiones de ingeniería para hacer cambios rápidos a los procesos y sobre todo en lo que tiene que ver con el desarrollo de nuevos productos y cumplir así con las especificaciones del cliente. Obviamente también tiene una necesidad de incrementar sus niveles de producción. En la parte de calidad, pues ellos refieren por ahí el producto no conforme y hay algunas otras cuestiones relacionadas con la satisfacción del cliente. Llama la atención que el 32.14% de los empresarios encuestados refieran por ahí la reducción de los tiempos para poder desarrollar nuevos productos y sobre todo lo que tiene que ver con la validación y puesta en marcha de los mismos. En este sentido, las herramientas de Industria 4.0 son muy importantes porque gracias a ellas es posible acortar estos tiempos de desarrollo de nuevos productos. En la parte de monitoreo de procesos, esta gráfica es muy interesante porque el 60.71% de las empresas que participaron en la investigación refieren estar interesados en monitorear las variables de proceso, sobre todo lo que tiene que ver con los KPIs. También el mantener un flujo uniforme de datos en medios electrónicos y que este flujo se pueda accesar de manera integral desde las diferentes áreas. Ellos de igual manera señalan la necesidad de que esta información sea compatible, sobre todo con sus clientes y sus proveedores. En este entorno se está visualizando un cliente que puede accesar a la información en los momentos en que se está diseñando su producto, se está validando el proceso e incluso se está simulando el proceso de fabricación sin necesidad de que se haga un prototipo físico y se puedan hacer los ajustes respectivos en función de sus necesidades. La parte de trazabilidad de sus productos y procesos igualmente es importante para ellos, ¿no? Una de sus grandes preocupaciones tiene que ver con las necesidades de formación, sobre todo lo que se refiere al manejo de nuevas tecnologías, ¿no? Pocos de los egresados de las instituciones educativas en el Estado están formando gente en tecnologías emergentes. Hay algunos esfuerzos de algunas instituciones, pero todavía pues se requiere avanzar en la parte de diagnóstico e implementación, porque lo que se tiene hasta ahorita tiene que ver más con aspectos de divulgación de qué es Industria 4.0, de sensibilización, que de formación, ¿no? Como áreas de oportunidad, los empresarios refieren la necesidad de digitalizar sus procesos. Obviamente, en este sentido, muchas de las empresas encuestadas ya tienen algunos procesos automatizados, en los cuales están trabajando en la parte de sensórica para poder generar una serie de datos del comportamiento y desempeño de las variables y poder proceder a lo que es el análisis de los datos, ¿no? En este sentido, si ustedes visualizan el gráfico que se presenta, las mayores áreas de oportunidad las ven en la parte de la digitalización de los procesos, en la gestión e inteligencia de negocio y en la parte de logística. Dentro de los planes de desarrollo de las empresas encuestadas, el 74.28% tiene planes de incorporar tecnologías de Industria 4.0. El 43.25% señala que ya se están haciendo algunos esfuerzos. Muchos de esos planes están todavía a mediano y largo plazo y señalan que todavía hay un desconocimiento sobre estas tecnologías, están viendo las cuestiones de los montos de inversión que son significativos, la búsqueda de obtener nuevas ventajas a través de estas tecnologías y refieren ellos sobre todo el gran desafío está en la formación. La falta de competencias para el manejo y adquisición de datos, la necesidad de integrar los sistemas de información y la implementación de soluciones de IoT.
Ok, en cuanto al nivel de alineación e implementación, se les preguntó a los empresarios si sus objetivos estratégicos estaban alineados a lo que eran la industria 4.0. El 53.5% de los mismos refiere que sí están alineados con los objetivos de su organización, lo cual de alguna manera es un referente bueno para el estado de Querétaro, dado que implica que en el corto plazo algunas empresas más incorporen estas nuevas tecnologías. El segundo aspecto es la parte de la urgencia de la implementación. El 42.8% señala que ya tienen la necesidad de ellos de transformar los procesos tradicionales a procesos digitales y hacer uso aprovechar estas nuevas tecnologías para poder reducir la parte de los costos, aumentar su competitividad y, por supuesto, su rentabilidad. En cuanto a la implementación, pues todavía hay algunas divergencias en esa parte. Hay algunas implementaciones, pero la mayoría es en ciertos procesos, en cuestiones muy rudimentarias. En el caso de las pymes, muy pocas empresas tienen sistemas para la simulación, licencias para el diseño, y algunas herramientas que puedan ellos utilizar para mejorar y eficientar sus procesos. En este sentido, lo que se hizo fue hacer una matriz para vincular lo que eran los aspectos con mayor impacto en el crecimiento y competitividad de las empresas con las tecnologías de la industria 4.0. ¿Cuál es la idea? Trabajar en esto para apoyar a los empresarios a que vayan solventando las problemáticas que enfrentan en sus organizaciones y que encuentren soluciones mediante la implementación de las tecnologías de Industria 4.0. Si ustedes observan, por ejemplo, uno de los primeros puntos que está allí es la parte de la reducción de los costos, ¿no? En este sentido, el que la empresa empiece a incorporar los sistemas de información, a que tenga acceso a los datos, a que se hagan análisis de los mismos, puede encontrar la causa del problema y algunos elementos que les permitan trabajar para reducir los mismos y acortar los tiempos de respuesta, ¿no? Sí, digo, no se ve toda la imagen en la pantalla, pero por ejemplo, si se habla de la parte del mantenimiento, el mantenimiento, por decir algo, muchos refieren la necesidad de capacitar a la gente en esa área y allí se podría utilizar algunas herramientas como la realidad aumentada o contar con sistemas predictivos a través de la inteligencia artificial, etcétera. Como conclusiones de esta investigación, es manifiesta la necesidad de utilizar las tecnologías digitales. Eso permitirá alcanzar mejoras operacionales y mejorar los procesos de innovación, para lo cual se requiere obviamente invertir en habilitadores tecnológicos. La simulación de los procesos puede ser un medio para optimizar las organizaciones, y las empresas pues deberán implementar soluciones de IoT para generar y visualizar los datos en tiempo real y observar los aspectos de trazabilidad de sus productos y procesos. La formación adquiere un papel relevante a nivel directivo como operativo, y al igual que mayores competencias técnicas y una formación más multidisciplinaria. En este sentido, resulta importante resaltar la necesidad de que la gente sepa trabajar en ambientes virtuales, en esquemas colaborativos, y esto es de suma relevancia. Y concluyo diciendo que en México los esfuerzos en la implementación de Industria 4.0 son aún incipientes, no obstante las ventajas que tendría para los procesos de fabricación convencionales. La adopción puede ser paulatina y bajo el acompañamiento de consultoría calificada. En este sentido, pues las universidades tienen todavía mucho que hacer en la parte de formación de los recursos humanos. Pues esta es la presentación
en un extracto. Pues muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Muchas gracias, doctora Berenice. Si alguien tiene una pregunta, a favor de formularla en el chat. Vamos a esperar a ver si alguien tiene una pregunta. Bueno, aquí tenemos una pregunta, maestra. ¿Existe algún proyecto de colaboración empresa-universidad para asesorar a las pymes interesadas? En estos momentos, por parte de la universidad, no estamos nosotros haciendo el asesoramiento. Contamos con el CEPRODI, que es uno de los aliados estratégicos de la universidad, donde ya se han trabajado varios proyectos para adoptar tecnologías de industria 4.0. El CEPRODI está físicamente dentro de las instalaciones de la universidad. Estamos trabajando con ellos de manera indirecta. Pues muchas gracias, doctora. Agradecemos su participación en el Congreso COIMPI 2020. Gracias. Gracias, muy amables. Damos paso a la segunda ponencia a cargo del maestro Edgar Edín Guzmán Sánchez de la Universidad Tecnológica de Chihuahua. El maestro realizó sus estudios en Ingeniería Industrial en el Instituto Tecnológico de Parral, Chihuahua. Además, estudió la maestría en Administración de Negocios, Área Calidad y Productividad en el TEC Milenio. Actualmente es profesor de la carrera de Procesos Industriales de la Universidad Tecnológica de Chihuahua. El maestro Guzmán nos presentará su ponencia titulada Aplicación de la metodología Seis Sigma para la reducción del porcentaje de scrap en un 30% en el proceso de fabricación de clavos. Adelante, maestro, bienvenido. Ok, muchas gracias. Yo tengo el control, ¿verdad? En la pantalla. Sí, usted tiene control, nada más da un clic en la pantalla. Ok, compartir. Ok, muy bien. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida y pues bueno, voy a iniciar con la presentación. Bueno, de hecho, este proyecto, ¿dónde nace? Nace del hecho de cuando se presentó lo que es el estudio para la certificación en Seis Sigma, ¿sí? Evidentemente, en la universidad se nos pronta una problemática de una empresa en la cual los voy a ubicar primero en el problema que se tiene para entenderlo un poquito mejor la presentación. El problema fue de que una empresa llega a nosotros a pedirnos un apoyo para realizar varios estudios referentes a la fabricación de clavo. Ellos evidentemente tenían varias generaciones de scrap, en la cual pues no era pérdidas para ellos, representar muchas pérdidas, sobre todo porque esta empresa fabrica clavos en rollo, ¿sí? Para las rejas manzaneras, acá en la región de Chihuahua, de Cuauhtémoc específicamente, es a lo que se dedican, a fabricar manzana y transportarla y todo ese tipo de cosas. Entonces, es de temporada, si se fija. Entonces, ellos, el hecho de perder una temporada y de no producir esos clavos para reja manzanera, pues les generaba muchas pérdidas, en lo cual, pues no podían darse ese lujo, ¿no? Entonces, pues se acercan a nosotros y nos ponen el problema y empezamos a llevarlo a cabo, ¿sí? Bueno, aquí tengo la introducción. Evidentemente, esto fue, lo que les acabo de platicar fue en el año 2012. Ellos, por lo general, tenían unos niveles de scrap del 3%, pero se estaban aumentando estos niveles de scrap de desperdicio, en lo cual pues iban cayendo el 5, 6, 10, 12 y así sucesivamente iba aumentando. Entonces, pues nosotros empezamos a analizar sus problemas, empezamos a darles el apoyo que ellos nos habían solicitado y empezamos a realizar y aplicar la metodología Seis Sigma, ¿sí? Ok, el proceso de ellos es muy sencillo. Lo dividí en 4 áreas, que es trefilado. Dirán ustedes, pues bueno, ¿cómo nace un clavo? Pues sencillamente es de alambrón, literal, de alambrón, en el cual el trefilado es, por así decirlo, dejarlo al diámetro correcto de lo que es el clavo. El forjado es darle la forma a ese clavo, lo que es la punta, la cabeza, todo eso. El roscado es literal hacerle unas hendiduras como de rosca, como si fuera un tornillo a ese clavo. Y el soldado es generar esos rollos de clavo. Dirán ustedes,
También, pues bueno, esta empresa estaba perdiendo clientes también, eso es otro problema muy importante. De hecho, una empresa no se puede dar el lujo de que una queja del cliente no la ataquen. ¿Por qué? Porque va a perder clientes y sobre todo de que estos clientes, estando en una zona todos muy juntos, pues van a crear un mal aspecto a la empresa y sobre todo va a generar todavía menos clientes todavía, ¿sí? Entonces, también dirán ustedes, bueno, y los errores que tenían serían muy graves, ¿y por qué llegó hasta el cliente? El hecho está en que las pistolas con las que ellos disparan los clavos se estaban dañando, y pues esto les genera todavía otro problema a los clientes en sí. Entonces, fueron cuestiones que tenían que arreglar sí o sí. Entonces, pues ya se acerca a nosotros y empezamos a analizar esto. La metodología Six Sigma se enfrasca en el hecho de que nosotros vamos a ir encerrando el problema, como un esquema de embudo, ¿sí? Entonces, evidentemente, nosotros vamos desglosando todas aquellas causas que son, por así decirlo, triviales, y nos manejamos a la causa vital, ¿no? A atacar ese problema de lo que está aumentando el hecho, en este caso, del scrap, ¿sí? Y nos ayudamos de varias herramientas. De hecho, en esta aplicación de, bueno, se brincó. En esta aplicación de lo que fue el proyecto, evidentemente, tenemos lo que es, primero que nada, generar un equipo, lo que son el Master Black Belt, el Black Belt, el Green Belt, Yellow Belt, patrocinador. Les voy a explicar más o menos en qué consiste el Master Black Belt. Pues literal es el que pone, el que nosotros nos da el apoyo, por así decirlo, estadístico a los Black Belt para utilizar, para llevarle toda la información que nosotros estamos recabando, a manera tal de que nos esté dando, bueno, inferir sobre los datos, o sea, tomar en base a los datos, acciones. Y el Green Belt, pues es el que va a tomar a recabar toda esa información. El Yellow Belt también ayuda al Green Belt. Y el patrocinador, pues simple y sencillamente es el dueño, ¿sí? Es el que remueve obstáculos. De hecho, algo muy importante, de hecho, sea proyecto el que sea, si nosotros no tenemos el apoyo de la alta gerencia para realizar y llevar a un buen fin nuestro proyecto, evidentemente no vamos a poder lograr nada, ¿sí? Entonces, el patrocinador evidentemente nos ponía a nuestro equipo, nos ponía a disposición a que todos nos ayudaran para llegar y solucionar este problema. Entonces, remueve obstáculos, ¿sí? Tenemos, pues bueno, las cinco fases, o las 5 fases que tenemos de la metodología Six Sigma. Primero tenemos que definir, analizar, medir, mejorar y controlar. Evidentemente, más adelante vamos viendo cómo, bueno, a grandes rasgos, cada una de estas fases. Evidentemente, nosotros, les digo, todo lo que nosotros hacemos en nuestros procesos nos va a dar un resultado, positivo o negativo. Entonces nosotros tenemos que analizar cuál es de esas cosas que nosotros estamos haciendo, qué es lo que nos está generando esos defectos, ¿no? Pues bueno. También algo que hicimos en nuestra fase de definir, fue el hecho de, ¿cómo se llama? De lo que es compararnos contra los competidores que tenemos en estos momentos, ¿sí? Y evidentemente nos damos cuenta de que en la competitividad estamos fallando un poco en el hecho de que, pues, no somos los mejores, tal vez. No somos la primera opción de los clientes y todavía estamos generando errores, entonces, pues, aún más. Cuando se hace un proyecto, se acostumbra, o de hecho, sería lo ideal, que nosotros generáramos una carta del proyecto. En esa carta del proyecto, evidentemente, se va a poner, o sea, exponer el hecho de lo que nosotros nos comprometemos y qué es lo que vamos a lograr, ¿sí? Todo lo que esté fuera de esta carta del proyecto, nosotros no nos comprometimos a nada de eso. Evidentemente, pues de hecho vienen cantidades en pesos, literal, cantidades de scrap, cantidades de producto. Entonces, nosotros a lo que nos comprometimos con esto fue a volver a ese 3% de scrap, ¿sí? No que anden 5, en 10, a volver a ese 3% de scrap, ¿sí? Que eso es cuando nosotros nos vamos a enfocar. Y pues que es lo mejor representativo en dinero, ¿no? Y pues evidentemente
el gerente general de la empresa fue el que nos avaló esta carta del proyecto. Nos dijo, ok, está bien, eso es lo que yo quiero en este proyecto. Ok, tenemos la siguiente diapositiva. Bueno, ahí está. En el plan del proyecto, aquí tenemos ahora sí que las fases del proyecto con una, ¿cómo se llama? Con lo que es la cronología. Y pues tenemos diferentes fases, la diferente cronología, cómo se va a ir llevando. Y pues debe de llevar un orden, debe ser definir, medir, analizar, mejorar y controlar, ¿no? Pues bueno. Y también tenemos, ya estamos desglosando, estamos definiendo, recuerden el problema. Para esto pues estamos analizando el proceso, realizamos un diagrama tipo, con Pepsi, en el cual nosotros vamos viendo cómo interactúan cada uno de nuestros elementos, los proveedores, las entradas, el proceso, las salidas, los clientes, todo ese tipo de detalles, a manera tal de ir encontrando esos problemas, ¿no? Y la fase 2, medir, nos dimos cuenta nosotros de que, pues bueno, seguimos analizando, tomando medidas. Aquí muy importante la fase medir. Muchas veces dicen ustedes, bueno, la información que tiene la empresa, con eso nos vamos. No. Muchas veces la información que tiene la empresa es poco. Entonces, nosotros tenemos que generar esa información. Digamos, si la empresa no cuenta, no sé, en la cantidad de scrap por turnos, nosotros tendremos que hacerlo, ¿sí? O por áreas, o por inclusive hasta por máquina, operador, lo que sea. Si no existe esa información, tendríamos que generarla, ¿sí? Entonces, pues bueno, aquí hicimos un mapeo de proceso de manera tal de conocer el procedimiento. Nivel 1 quiere decir nivel general. Y pues nos damos cuenta nosotros pues bueno, del hecho de que se están generando varios problemas. Este Pareto nace de ese primer mapeo, en el cual nos damos cuenta de los principales acreedores a que se genere el scrap, que sería el recurso humano, máquinas, el hilo de soldar que se estaba soltando, ¿no? Entonces, estos tres problemas eran los principales acreedores que generan los niveles de scrap altos, ¿sí? Ok, y pues bueno, bien, empezamos a validar el sistema de medición de calibración con un gauge RIR, en el cual nos damos cuenta nosotros de que el análisis de repetitividad y reproducibilidad en cuestiones de un operador contra otro operador, y variaban mucho en el aspecto de que no eran las mismas piezas que se medían, pero literal, había varios criterios en el aspecto de que este producto está bueno, este producto está malo. Entonces todavía estaban inflando más los niveles de scrap. ¿Por qué? Porque estaban dando productos buenos como malos o malos como buenos y así sucesivamente. Entonces no había un criterio claro para los trabajadores. Sobre todo también el hecho de la medición estaba incorrecto. Entonces también la cuestión de la medición lo estaba mintiendo para muchos trabajadores. Entonces pues se programó un plan de formación. En el plan de formación, pues literal, son cursos en los cuales se intenta o se refuerza todo aquello que el cliente, digo, que el recurso humano puede tener varios cuestionamientos o que literal no sabe realizar los procedimientos. Entonces, pues todo esto lo tratamos de hacer referente, ¿cómo se llama? A los cursos de capacitaciones que se tienen, de mediciones y todo eso de conocimientos. Evidentemente también se evaluó ese recurso humano. Y pues tenemos los métricos, muy importante, los métricos son los que nos van a decir a nosotros si logramos el objetivo o no. De hecho, esto viene también en la carta del proyecto. Literal, estoy diciendo, la línea base que nos marcaron en ese momento eran del 6% de scrap, y el objetivo, pues bueno, aquí nos lo bajaron a 2%, así tomamos el proyecto, y pues evidentemente los métricos secundarios, pues ellos literal, tenían una demanda de 90,000 kilos, lo manejan en kilos, de 90,000 kilos por semana de clavo. Ellos estaban produciendo 70,000, y el objetivo, pues evidentemente era la pura temporada de la manzana, entonces pues iba a elevarse hasta 95,000 kilos por semana. Entonces, pues aquí tenemos ya los gráficos representados. De hecho, si se fijan, pues bueno, está muy variante todo este tipo de aspectos, y sobre todo que esto lo estamos viendo en números, pero se refleja en dinero. Bueno, además 10 minutos para finalizar. Ok, muy bien. Se establecieron actividades, diseño de plan de corrección de datos obtenidos, verificación y cuantificación del scrap. Se analizó en el análisis, se hizo un mapa de proceso nivel 2, o sea, más a detalle, en el cual nos hicimos una matriz XY, en el cual ponderamos
los diferentes problemas que había del clavo. Aquí los categorizamos, en el cual de ahí nació un Pareto de los errores que teníamos, y pues se detectaron los principales errores que se tienen, para después atacarlos, y de hecho realizamos un Pareto de soluciones en la parte de mejora, y vimos cuáles mejoras atacaban mejor, ahora sí que a los errores que nosotros teníamos en la cantidad, y estas fueron las que implementamos, todas estas que vienen en la parte de la izquierda. Pusimos un cronograma en el cual llevamos a cabo todos los procedimientos, las mejoras, dividimos ahora sí que nuestro sistema de producción en células de manufactura para evitar errores, porque había muchos errores en cuestión de que se equivocaban las personas que no sabían a qué proceso ir. También pues hizo en la fase de controlar, recuerden, muchas veces tenemos muy buenas mejoras, pero no controlamos esas mejoras, no damos ese seguimiento, entonces siempre hay que dar un seguimiento con una mejora para que se siga llevando a cabo. Entonces hicimos varios elementos de control para dar esa verificación que se cumplan las actividades mejoradas. Y se hizo un plan de auditoría posterior para checar esos formatos que se estén llevando a cabo las mejoras. Y pues los resultados, aquí ya tenemos los métricos, ya se empezó a bajar, oscila entre un 2 o 3% el scrap, y aumentó la cantidad de producto, que sería 80,000 kilos por semana. Y pues esto, también tenemos una lista de herramientas que se aplicaron, muchas herramientas en cada una de las fases, de metodologías, y pues la bibliografía, mi contacto. No sé si tenga alguna otra pregunta o comentario. Muchas gracias, maestro. Si alguien tiene alguna pregunta, a favor de formularla por el chat. Bueno, al parecer no hay preguntas, maestro. Entonces, le agradecemos nuevamente su participación en el Congreso COINPI 2020. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Bye, bye. Bueno, continuando con el programa, vamos a dar paso a la tercera ponencia a cargo del maestro en ciencias Jesús Pachicano Gámez, de la Universidad Tecnológica de Parras de la Fuente. Él es catedrático universitario, cuenta en la actualidad con 2 licenciaturas, la primera en Contaduría Pública, la segunda en Administración de Empresas, una maestría en Finanzas y doctorante en el área de Ciencias Económico-Administrativas. Es profesor de tiempo completo en niveles de técnico superior universitario, licenciatura e ingeniería en la Universidad Tecnológica de Parras de la Fuente, Coahuila, en las especialidades de procesos industriales, desarrollo de negocios, tecnologías de la información, agricultura sustentable, protegida y turismo, con 18 años de experiencia en cátedra universitaria en ámbitos públicos y privados. Es presidente de Academia de las especialidades de desarrollo de negocios y procesos industriales, así como presidente de jurado ante la CEDU para sustentación de tesis en determinadas licenciaturas del área afín. El maestro Jesús Pachicano presentará el tema El saber entender. Bienvenido, maestro. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Un gusto estar en este evento y compartir estos espacios educativos con personajes ya con muchos años de experiencia. Estuve muy atento a las 2 ponencias anteriores, el profesor de la Universidad por ahí de Chihuahua y la doctora también por ahí con una muy brillante participación. En esta ocasión les vengo a platicar brevemente lo que estamos haciendo, lo que hemos venido realizando en esta categoría de ponencias de gestión de la calidad, desde el punto de vista de los quehaceres que todos los maestros obviamente realizamos al interior de nuestras universidades. Para ello me gustaría iniciar con esta frase por ahí que me marca mucho en lo particular del cofundador de lo que tiene que ver con la red de LinkedIn, que todos sabemos que es una red social, hablando de industria 4.0 hoy en día, el Internet de las cosas, que definitivamente viene a fortalecer sobre todo las redes comerciales y sobre todo muy utilizada para lo que tiene que ver con la búsqueda hoy en día de lo que es un trabajo, una fuente de trabajo como tal. Y bueno, para ello voy a tratar de platicarles de manera bastante rápida cuál es esta propuesta
en qué consiste, por qué se realizó, cómo la desarrollamos y principalmente, obviamente, pues cuáles han sido los resultados que hemos obtenido. No sin antes mencionar por ahí que esta actividad la desarrollamos en conjunto el profesor Marco Julio y su servidor, el profesor Pachicán. De entrada, ¿qué es la propuesta? ¿Qué es el saber entender? Tenemos conectados por ahí muchos jóvenes universitarios y la verdad es que hoy en día las actividades que llevamos a cabo en el día a día, en cada cuatrimestre, en el subsistema de universidades tecnológicas y politécnicas, esta propuesta viene a cristalizarse con un instrumento, simple y sencillamente eso es lo que fue este trabajo, un instrumento que sirva de guía, de evaluación para los docentes al interior de las diferentes universidades. Comentarles de manera muy rápida, los jóvenes que por aquí veo de muchísimas universidades que están conectados en este momento, no me dejarán mentir, que normalmente cada institución tiene su propia normativa y es muy común que al término de cada cuatrimestre se lleve a cabo una evaluación pues a los docentes, a los maestros que tuvieron a bien guiarlos en las diferentes materias. Y para ello, lógicamente, cada institución toma sus propios lineamientos, desde la parte administrativa, pero lógicamente la parte fuerte es cómo percibe de alguna manera el estudiante esa transmisión de conocimientos, de competencias, de habilidades, y justamente esta propuesta viene a cristalizarse en esta parte, un instrumento que realmente pueda servir para fortalecer algunos aspectos que poco a poco vamos a empezar a discernir de manera más meticulosa. Comentarles que esta propuesta obviamente se elaboró a través de algunos métodos estadísticos, ensayo y error, obviamente utilizamos el coeficiente alfa de Cronbach para poder determinar su viabilidad, su confiabilidad. Pero ¿por qué hacer esta propuesta? Hemos escuchado la doctora comentaba de la problemática de las pymes hoy en día afrontando el reto de la industria 4.0. El profesor nos hablaba por ahí de alguna manera de implementación de un proyecto para una mejora, una eficiencia, una reducción en scrap, en costos para la empresa. Y obviamente cuando hablamos de la industria, definitivamente estamos convencidos que hablamos de mejorar tiempos, movimiento, reducción de costos y la calidad. Por ahí hay mucho debate de los pensadores en materia de calidad que en un momento dado puede ser percibida de diferente manera para cada cliente. Nosotros, jóvenes, obviamente tenemos clientes al interior de las universidades y son ustedes. Y de alguna manera ustedes también, así como la industria, lo que les puedo platicar de la experiencia breve de un servidor, por ejemplo, en la industria automotriz, acá en el estado de Coahuila, somos de Parras de la Fuente, una universidad que se creó en el 2016, tenemos 4 años operando prácticamente, y la industria que marca el estado de Coahuila es la industria automotriz también. Y la participación que podemos tener en ese campo, en experiencia profesional, conozco lo que es Masimex, Manufacturera de Cigüeñales de México, y los procesos de auditoría, de revisión, hablando de cigüeñales para la industria automotriz, se miden las deficiencias en micras. Todos sabemos lo que es una micra. Es una milésima parte de 1 milímetro. Es nada, literalmente. Entonces, si en la industria somos tan meticulosos de alguna manera por no permitirnos esas desviaciones, esos errores, esas omisiones, ¿por qué no hacerlo también de alguna manera con nuestros quehaceres diarios al interior de las universidades? Hablar hoy en día, principalmente la razón de ser de este instrumento es por el eterno dilema que se ha generado en los últimos años entre la competencia o el discernir entre las habilidades duras y las habilidades blandas. Tenemos personas docentes excelentes con un grado de expertise impresionante en sus diferentes disciplinas, mecatrónica, nanotecnología, y ahí le podemos seguir, que participan con ustedes. Participan con ustedes en tratar de transmitirles esas competencias que ellos dominan. Así que al hablar de competencias duras hablamos definitivamente de conocimientos técnicos. ¿Qué te parece el manejo de idiomas hoy en día que tu universidad se ocupa, incluso ya no por un segundo, sino un tercer idioma? El pensamiento matemático en el área industrial fundamental, obviamente, la aplicación de modelos, etcétera. ¿Qué te parece el manejo de sistemas, de software, que lógicamente por ahí realizan los docentes y tienen a bien tratar de transmitirte? Pero ¿qué pasa con las habilidades duras? Eso es lo que pasa con las habilidades duras. ¿Y qué pasa con las habilidades blandas? ¿Qué pasa con el liderazgo que se necesita hoy en día por parte de los egresados? El trabajo en equipo, caray, la actitud de servicio, la efectividad que tienen, la capacidad de negociación. Incluso, agregaría la tolerancia a trabajar bajo presión, que hoy en día en el mercado laboral cada vez es más exigente. Y en ocasiones creo que ahí están las áreas de oportunidad que definitivamente estamos dejando escapar para con nuestros futuros egresados.
Comentarles también, obviamente, que hoy en día las habilidades duras definitivamente te van a permitir de alguna manera conseguir muchísimas entrevistas de trabajo al momento en que seas un egresado. Eso nos queda bastante claro. Pero está demostrado que prácticamente las competencias blandas son las que realmente te pueden generar hoy en día la oportunidad de trabajo. ¿Por qué te comento esto? Esto obviamente lo veníamos estudiando al interior de nuestra universidad y concretamente se agudizaba al momento de la presentación de las pertinencias de las carreras, que se hace, obviamente las universidades lo saben, a través de los organismos o comités de vinculación, se lleva a cabo con los empresarios de la zona, independientemente del país donde estés. Y de repente, pues obviamente tienen la finalidad de detectar las áreas de oportunidad. Necesito que tus egresados del área de industrial, creo que van un poquito deficientes en esta parte, inyección de plásticos, en el manejo de ese tipo de sistemas, etcétera, etcétera. Se recogen esas impresiones y se trata de mejorar en ellas. De eso se trata, ¿no? Darte de alguna manera el paquete completo y que vayas lo mejor preparado el día de mañana. Pero nos topábamos también con que las principales problemáticas o las manifestaciones de estos empleadores era definitivamente en el tono a las habilidades blandas. Oye, es que el muchacho bajo presión truena, es que no sabe trabajar en equipo, es que es muy bueno trabajando solo, es que caramba, no tiene la capacidad de comunicación eficaz que realmente estoy necesitando. Y empezamos a detectar que realmente esas eran las principales inquietudes de estos empresarios. A raíz de eso, la verdad, empezamos a investigar un poquito acerca de ello, revisando incluso lo que algunas otras universidades han tratado de hacer en ese sentido, con la intención de tratarles de ofrecer lo mejor a nuestros egresados. Insisto, todas las universidades, o la mayoría de ellas, trabajan con el enfoque en competencias, no me van a dejar mentir. Y ustedes jóvenes saben perfectamente bien cómo te evalúa al final tu docente. Pero aquí me gustaría hacer hincapié en lo que tiene que ver con el saber ser. Y muchas universidades, simple y sencillamente, soy docente activo del área de procesos a nivel ingeniería, a nivel técnico superior. Y la mayoría de los maestros, el chavo asiste, el chavo no da problemas, el chavo no llega tarde, el chavo tiene el ser. Literal, ahí ya se acabó. Para la mayoría, en eso consistía el ser. Cuando nos estábamos dando cuenta que ahí estaba la oportunidad, lógicamente, por parte de los empresarios, que necesitaban algo más. Y entonces, en base a eso, empezamos a tratar de investigar un poquito más acerca de este tema, investigar un poquito más qué podíamos hacer, a tratar de empezar a estandarizar algunos procedimientos para determinar que hoy en día, lógicamente, la universidad no puede estar enfocada únicamente en tratar de transmitir las competencias que se encuentran dentro del cuadro de las habilidades duras, que necesitábamos hacer algo más para tratar de fortalecer esas habilidades blandas. Se hizo un estudio en el 2017 por parte del CIDAC, que es el Centro Integral de Desarrollo en la Ciudad de México. Alrededor de 400 empresas participaron. Y obviamente este estudio iba enfocado al área de recursos humanos de las diferentes industrias, diferentes empresas de todo tipo. Y se determinó que había ciertas necesidades que lógicamente ellos estaban buscando en esos futuros trabajadores, en esos futuros colaboradores, y que lógicamente era a la par de lo que tenía que ver con las competencias duras, con el manejo de ciertas herramientas y demás. Y debido a ello, precisamente surgió esta inquietud. Empezamos a entender que prácticamente habría que hacer algo más al interior de la universidad. Nos empezamos a sentar en la academia, empezamos a platicar inquietudes, maestros de muchísimas experiencia en la industria. Sabemos que una mecánica de nuestras universidades es compaginar la docencia con la experiencia laboral. Eso es una parte importante. Y empezamos a determinar que había que elaborar un instrumento de evaluación para finalizar cada cuatrimestre, en donde los alumnos evaluaran a los docentes. Y principalmente creamos un instrumento, originalmente era de más de 50 ítems, fuimos eliminando muchos de ellos, fuimos tratando de aplicarlos, volver a aplicar, empezamos a seleccionar muestras, etcétera, etcétera. Y los ítems prácticamente los tratamos de agudizar o de alguna manera agrupar en 4 categorías: el trabajo colaborativo, la comunicación eficaz, la toma de decisiones y lógicamente la resolución que los alumnos pueden tener para enfrentar en un momento dado lo que son los problemas. Este es el top 10 de las principales soft skills, que son las habilidades blandas, que hoy en día, chavos, es lo que se está mandando.
excelente que conozcas tus procedimientos, que tengas esas competencias, esas horas interminables en los talleres que te han dado esas habilidades, son aplaudibles, pero definitivamente hay que tener algo más. Y ese algo más obviamente apunta a este tipo de competencias y por lo tanto, al interior de la universidad se empezaron a estandarizar algunos procesos. Por efecto de tiempo sería complicado platicarte todo el instrumento, pero en esta presentación dejo el código QR y en ese código QR podrás obviamente escanearlo y entender que se encuentra libre ese instrumento que realizamos, que está previamente validado. Lo corrimos por ahí en el sistema SPSC y una vez que nos dio la confiabilidad que estábamos buscando, y lo podrán analizar, lo podrán revisar y prácticamente para ello nos basamos en estudios por ahí del año anterior todavía, lo fortalecimos, estudios interesantísimos en Colombia. Hay un artículo, se lo recomiendo, que obviamente habla de la incursión de las habilidades blandas para los futuros ingenieros en Colombia. Y empezamos a ver que esto tiene impacto. En el último Foro Económico Mundial, pasado 2015, se puso sobre la mesa que el reto más importante que tienen los países hoy en día, lógicamente, son la enseñanza universitaria y que muchos de ellos no han podido despuntar y México no es la excepción. Entonces, los 30 ítems, este instrumento consta de 30 ítems, al final logró validarse en 450 estudiantes, al final empezó con un área, una especialidad de la universidad, al final de cuentas se implementó en todas las áreas y para ello, bueno, pues, insisto, hicimos un sinfín de actividades al interior de la universidad para poderlo validar y sobre todo estandarizar algunos procedimientos que apreciamos, que revisamos, que definitivamente podían potencializar este tipo de habilidades. Y para ello me refiero no solamente al manejo de las nuevas tecnologías, obviamente me refiero incluso hasta la forma realmente hoy en día que el docente debiese de tener para evaluar ese saber ser. ¿Cuántos de nosotros que estamos en esta modalidad en línea, la verdad, creo que tenemos más participación de muchos de nuestros estudiantes a través de un mensaje, a través de un WhatsApp, a través de un inbox, que cuando los teníamos físicamente en el salón? Ni siquiera le conocíamos la voz, caray. Entonces, existen muchísimas deficiencias que en un momento dado, por alguna razón, en ocasiones en las universidades, pues se nos estaban escapando. Mencionarles qué actividades hicimos, cómo la desarrollamos, bueno, desde estandarizar las planeaciones académicas, empezar a tomar con buenos ojos lo que es el aprendizaje basado en retos, el aprendizaje basado en problemas, realmente empezar a dimensionar una queja muy común de los maestros, es que el alumno hoy en día se la pasa en el teléfono, caramba, dale algo que hacer. Veía en la charla inaugural de este importantísimo evento, el cual aplaudo lógicamente este COIMPI 2020 en la charla inaugural, al finalizar la ponente de una retroalimentación bastante padre en Kahoot. Nosotros tenemos años utilizándolo, por ahí lo pueden ver entre las actividades que empezamos a trabajar. El manejo de Plickr, si alguna vez lo han escuchado, incluso hablando de tecnologías y demás, muchas universidades no tienen la infraestructura para tener acceso a internet en todas las aulas. Hoy en día se puede hacer muchísimas cosas. El docente, sin meternos en tanta problemática, puede traer un celular, y ni siquiera hablo de alta gama, de media gama, con acceso a internet, y puede hacer maravillas, lógicamente. Entonces, empezamos a tratar de estandarizar algunos procedimientos, a ver ese tipo de rúbricas, incluso para los trabajos colaborativos, a tratar lógicamente de que el chavo empezara a ser partícipe de su propio, de su propio aprendizaje, e incluso hasta en esas planeaciones académicas tratar de observar aquellos momentos que nosotros le llamamos por ahí momentos de la verdad, que los muchachos de repente se enfrentaban a lo que era el estrés, a lo que era en un momento dado la problemática de no contar con la solución inmediata a las cosas, como es una naturaleza de las nuevas generaciones, que todo literalmente lo googlean y quieren encontrar por ahí las respuestas. Ok, me paso por efecto de tiempo. Aquí está la validación del sistema SPSC, donde nos dio la confiabilidad de .94, 30 ítems como tal quedaron validados. El instrumento ya lo coloqué por aquí en el código QR para que todos tengan acceso, lo puedan revisar, lo puedan ver, con gusto lo puedan criticar. Estamos haciendo nuestros pininos y nuestros aportes de alguna manera en esta pequeña universidad comparada con las universidades que están participando en este evento, pero la intención era pues compartir de alguna manera lo que nos ha venido a dar resultados. Y si me preguntan cuáles son los principales resultados que nos han dado, a raíz de, se terminó en el 2018, todo el 2019 ya se estuvo trabajando con él, prácticamente tenemos docentes más comprometidos porque ya tenemos estandarizados de alguna manera los procedimientos.
nos da una mejor veracidad en los juicios de competencia. Ya se acabó que el saber ser únicamente se les disminuía cuando los chavos faltaban y es cuando se les afectaba. Ahora ya tenemos más veracidad en este juicio para poder tratar de fomentar estas competencias blandas. Tenemos alumnos más involucrados también, obviamente, estamos despertando un poquito más esa parte de participación. Tenemos un cartel participando en este evento, está dentro de los 10 finalistas, incluso creo que en unos momentos más van a hacer por ahí la premiación a los que hayan sido galardonados. Y obviamente en las reuniones de pertinencia disminuyeron drásticamente esas marcadas acentuaciones que nos hacían los empresarios de la zona. Y cuando me refiero a qué más, la calidad es medible, 50% es lo que tenemos en estadística que disminuyó. 50% de que ya no existen esas mismas quejas, tomando en cuenta de las habilidades blandas. Y lógicamente esto nos da la oportunidad de seguir mejorando como universidad, aprendiendo de las grandes universidades. Y enhorabuena, el estado de Querétaro, he tenido la oportunidad de conocer la corregidora por ahí, también lo que es la de San Juan del Río, ahora con ustedes, y mis respetos. Tenemos mucho que aprenderles y queremos también compartir lo que estamos haciendo desde nuestra trinchera. Les dejo por ahí mis datos, por si existe alguna duda o alguna inquietud. Gracias. Muchas gracias, maestro Jesús Pachecano. Si alguien tiene alguna pregunta, ¿tenemos tiempo para una pregunta? Le formulo una pregunta. ¿Qué porcentaje del sector industrial es automotriz en Coahuila? ¿Y qué competencias blandas deben desarrollar con mayor ímpetu los egresados para obtener un buen salario? Ok. En el estado de Coahuila, más del 60% de la riqueza se genera a través de la industria automotriz. Tenemos 2 armadoras que prácticamente en su mayoría sostienen al estado, lo que es Chrysler y lo que es General Motors. Y en cuanto a las habilidades que prácticamente han sido más acentuadas por efecto de tiempo, les comento 3. 1, el trabajar bajo presión. 2, lo que tiene que ver con la capacidad de análisis. Y 3, lo que tiene que ver con la comunicación eficaz. En general, existen algunas más, pero esas 3 son las más marcadas y que por experiencia en la universidad nos hemos percatado que tenemos excelentes egresados académicamente hablando y de repente con tristeza vemos que no tienen el mismo éxito en el ámbito laboral y empezamos a indagar el por qué en el seguimiento de egresados y nos damos cuenta de que quizás la parte que les empezó a doler por Maestro, no lo estamos escuchando. Sí, perdón. Les comentaba acerca de la pregunta que me habían formulado. Cerca del 60% la industria automotriz sostiene al estado de Coahuila. Tenemos 2 armadoras fundamentales que es General Motors y Chrysler. Y de ahí en fuera pues ya nos imaginamos, ¿no? Todas son proveedoras de ellos. Y en cuanto a las competencias que prácticamente el sector empresarial comúnmente año tras año, desde el 2016 a la fecha, ha venido indicando en esas reuniones, era lo que es el trabajo bajo presión o bajo resultados, lo que era el trabajo colaborativo, lógicamente, y lo que era la comunicación eficaz. Existen algunas más, pero siempre, año con año, eran las más marcadas. Por otro lado, comentarles por ahí que tenemos experiencia del seguimiento a los egresados y de repente como buenos maestros que los conocemos a ustedes, nos dábamos cuenta de que eran alumnos casi de menciones honoríficas y esperábamos mucho de ustedes y de repente sabíamos por ahí que incursionaban en un trabajo y a la vuelta de la esquina algo pasaba y ya nos seguían. Entonces, ¿qué estaba pasando? En ese seguimiento nos dábamos cuenta de que las competencias duras, caramba, terminaban siendo más expertos que quizás el propio docente en alguna habilidad, pero la parte blanda seguía teniendo deficiencias, por eso decidimos empezar a meter manos a la obra y tratar de empezar a hacer una mejora. Muchas gracias, maestro, por tu participación. Agradecemos su participación en el Congreso COIMPI 2020 y damos paso a la 4ª ponencia. Gracias. Bien. A continuación, damos la bienvenida al doctor Alejandro Castañeda Miranda de la Universidad Tecnológica de Querétaro. Él es ingeniero en comunicaciones y electrónica, tiene una maestría en ingeniería eléctrica, tiene una maestría en tecnología avanzada, es doctor en ingeniería, tiene un posgrado en ingeniería biomédica, cuenta con 30 premios y distinciones, pertenece a 4 sociedades científicas,
33 publicaciones JCR y arbitradas, 54 publicaciones en memorias de congreso, 6 patentes concedidas. Asimismo, cuenta con proyectos de investigación financiados, entre ellos proyectos de fondos mixtos, sectoriales, estímulo a la innovación, proyectos PROMEP-CEP, proyectos directos, que hacen un total de 18 proyectos financiados por una cantidad de 68.953.093 pesos. Bien, el día de hoy el doctor Castañeda presentará el tema Diseño de un sistema de lector simultáneo para etiquetas múltiples RFID, una solución IoT para inventarios inteligentes en la logística 4.0. Adelante, doctor Castañeda. Doctor Castañeda, ¿puede abrir su micrófono? Sí, bueno. Lo escuchamos, doctor. Ah, ok. No tengo control sobre la presentación. A ver. Tiene un periodo de retraso entre que usted da clic. Ah, ok. Ok, bueno, antes que nada, gracias por la invitación. El proyecto del día de hoy, tiene que ver, no está funcionando. Si gusta, nos dice en qué momento cambiarle la diapositiva. Ok, sí, si gusta, se estaría muy bien. Entonces, bueno, prácticamente este proyecto nace de una implementación en Zacatecas a través de la Junta Intermunicipal de Alcantarillado y Agua Potable del Estado de Zacatecas, que es una entidad especializada en agua, así como hay otras entidades especializadas en diferentes problemas específicos de diferentes localidades, y tiene que ver con la integración de un sistema en el cual tiene varias partes para poder conjugarse. Entonces, la que sigue, por favor. Bueno, en general, ya metiéndonos a este proyecto y este problema en particular, hay un problema muy fuerte en cuanto a los inventarios. En los inventarios, generalmente, cuando nosotros adquirimos algún bien, ese bien se deteriora con el tiempo y bueno, generalmente cuando se registra ante alguna entidad hay un libro único en el cual se hace toda la liga de todas las diferentes entidades, hablemos desde Hacienda, que tenga registrado algún bien, en este caso el proveedor, en este caso también quien lo requiera, la aduana, cuando se trata de importar. Entonces hay un problema de logística fuerte que generalmente el tiempo de adquisición del bien vuelve un problema más fuerte en el sentido de que se va deteriorando con el tiempo y bueno, esto no queda bien definido, eso queda al aire generalmente, ¿no? Entonces, la que sigue, por favor.
Bueno, lo que nos pusimos como proyecto en general es, habíamos trabajado con algunos sistemas de RFID y esos sistemas de RFID, en el caso del lector, tenían la capacidad de solamente leer una tarjeta, ¿sí? De hecho, son muy comunes hoy en día, por ejemplo, en los camiones o en los monederos electrónicos, pero aquí el reto era qué se podría hacer para que esto permitiera la lectura de varios elementos al mismo tiempo. Entonces, bueno, lo que sigue, por favor. Ok, bueno, entonces, ¿a qué me refiero con varias lecturas de estos elementos? Los sistemas clásicos, generalmente que tenemos en todos los productos, pues son etiquetas, pero estas etiquetas les imprimen un número o un código, donde ese código generalmente se tiene que leer de forma particular y generalmente esto crea problemas a la hora de que nuestro producto está almacenado, está ordenado. Entonces, aquí la idea es llegar a tener una etiqueta que tal vez lleve el mismo decodificador del producto porque se requiere por norma, pero tenga un lector inalámbrico que permitiera también poder conllevar algún registro o alguna información sobre este producto. Adelante, por favor. Bueno, entonces, ¿qué es la tecnología de RFID? Bueno, trabaja por ondas de radio. Tiene dos secciones, una sección donde la misma energía electromagnética alimenta el dispositivo de forma inalámbrica y otra donde lee el código propiamente del dispositivo. Y entonces tiene también una capacidad de lectura-escritura dependiendo en este caso, la tecnología de memoria asignada a ese dispositivo. La que sigue, por favor. Y bueno, entonces va a estar concebido en general de una antena, un condensador, que este condensador es el que transforma las ondas electromagnéticas en voltaje. Y bueno, el chip, que en este caso, que es el que se encarga de hacer todos los procesos de integración. Entonces, generalmente, ¿cómo trabajan estos sistemas de lectura? Bueno, se tienen, en este caso, las etiquetas o tags, se tienen los lectores y, bueno, la información viaja a través de sistemas de información. La que sigue, por favor. Y bueno, hay un problema muy interesante que tiene que ver con inventarios. Generalmente los inventarios en Logística 4.0 implica, en este caso, pues tener en almacén una serie de productos, pero generalmente, dependiendo del producto, la que sigue, por favor, tiende a ser un inventario ordenado o caótico, ¿sí? O de hueco libre. Entonces, esto genera un gran problema a la hora que yo busco algún insumo dentro de mi inventario. Entonces, aquí, ¿cuál es la solución propuesta? Bueno, generalmente, quien se encarga de colectar esa información es una antena, ¿sí? Entonces, la que sigue, por favor. En esa antena tiene que registrarse el flujo de ese inventario. Y entonces, ese patrón de la antena es modificable. Y ese patrón de antena modificable tiene que ver con un aspecto geométrico de algún tipo de antenas, ¿no? Entonces, estos son los tipos de ordenamiento de almacén que generalmente se tiene. El primero que entra es el primero que sale. El primero que entra es el último que sale y el que caduca primero sale, ¿no? Por favor, la que sigue. La siguiente, por favor. Ok, bueno. También cuando se manipulan cargas, por normas, generalmente para no dañar a las personas, en este caso involucradas con el movimiento de inventarios, pues hay una serie de normas, tanto para hombres o para mujeres, para poder sostener cierto peso de acuerdo a cierta altura. Esto estamos hablando ergonómicamente para no generar daños sobre la espalda o, bueno, en sí algún problema que tenga que ver con el movimiento de productos y que en este caso estén
fatigando algunos sistemas biológicos de las personas, ¿no? Adelante, por favor. Bueno, entonces, bueno, cuando no se tiene esta parte que está restringida generalmente por las personas, pues lo que vamos a tener ahora son grandes paquetes o grandes volúmenes, en este caso, desplazados por diferentes vehículos que nos ayudan a la movilidad. La que sigue, por favor. Bueno, ¿de qué se trata entonces este proyecto? Bueno, en el proyecto nosotros podemos concebir un grupo bajo un techo o antena, que en este caso va a tener una cobertura como si fueran los celulares. Entonces, se puede antenizar, ese sería como que el término que se le podía asignar a esto. Antenizar es delimitar el área de propagación de las antenas y bajo esa área poder leer una gama de etiquetas, ¿sí? En este caso, en el proyecto hemos logrado leer hasta 160 etiquetas por segundo. Lo que trato de decir con esto es que en el área que sea de incidencia para la antena, pues en este caso podemos leer hasta ahorita 160 productos y eso tiene que ver con la capacidad de procesamiento. Yo me imagino que conforme vaya creciendo todavía la capacidad de procesamiento de datos y comparación de este tipo de sistemas, pues podemos ir haciendo cosas más grandes. Y bueno, el secreto de todo esto tiene que ver con propiamente la programación de nuestro sistema de adquisición, ¿no? El hecho de que pueda comparar y pueda, en este caso, asociar ciertos productos y esto nos da la parte de generar inventarios inteligentes definidos por área. Esto, por ejemplo, en el caso de las aduanas, ayudaría a no tener un periodo largo ahí de examinar una serie de elementos. Entonces, esto podría ayudar bastante en lo que viene siendo la logística 4.0, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, aunado a Internet de las Cosas, que esto lo que nos permitiría pues es subir toda esta información a la nube y tener en este caso un monitoreo del proceso o de esta información, podríamos ir a trazar, generar una trazabilidad que implicaría dónde se generó el producto, por dónde pasó, qué tiempos llevas, e inclusive generar algo que se le llama blockchain. Blockchain es una forma en la cual se establece un mecanismo de seguridad para saber que lo que yo quiero es lo que yo recibo a través de un sistema totalmente electrónico, ¿no? Entonces, esta es una de las tendencias. Adelante, por favor. La que sigue, por favor. Y bueno, algo interesante que hicimos por ahí es que generalmente utilizamos un tipo de antena que se llama biquad. Antena que se llama biquad generalmente está asociada a poder tener internet inalámbrico. Entonces, bueno, empezamos con ella y nos dimos cuenta que, por ejemplo, cuando empezamos a generar más espiras, pues fue incrementando la ganancia de tal suerte que empezamos a ampliar el área de cobertura en el diseño de esta antena. La que sigue, por favor. Y bueno, la otra parte interesante es la parte de inteligencia artificial para poder, en este caso, ordenar algo que es caótico, porque vamos a tener, bastantes datos, sobre todo cuando ya tenemos establecido como una colmena o un arreglo de varios de estos sensores, pues vamos a tener mucha información fluyendo por el sistema. Entonces, tiene que haber un sistema que me permita clasificar, en este caso, inclusive la importancia de mi almacén. Entonces, en ese sentido, a lo mejor los productos que más tienen movimiento tienen que ir en ciertas secciones donde debe haber una cierta movilidad y en ciertas regiones donde tengo productos a lo mejor que tienen un costo, voy a decirlo así, virtual y real mucho más alto, pues tenerlo en ciertas secciones para que sufran menos daños, ¿no? Entonces, la parte de inteligencia artificial nos ayuda en este caso, hacer esa selección por ella misma aprende de todos estos parámetros y bueno, en ese sentido nos ayuda a hacer una autoorganización de nuestro sistema. La que sigue, por favor.
Bueno, entonces, ¿cómo trabaja este tipo de sistemas? Este tipo de sistemas tiene algo muy interesante. Lo que nosotros hacemos en cada neurona es trazamos un espacio no lineal 3 sobre minutos una para línea recta. finalizar, doctor. Sí, está bien. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros podemos hacer es poner cosas no lineales sobre sistemas que son lineales. Entonces, eso nos permitiría, con grandes volúmenes de datos, poder, en este caso, meterlo a este tipo de sistemas y que vaya aprendiendo de cómo trabajar. La que sigue, por favor. Bueno, entonces, las redes neuronales que se implementaron para este sistema se llaman redes neuronales recurrentes, en los cuales, en ese sentido, tenemos un sistema que trabaja con espacios y otro sistema que trabaja con tiempos. Entonces, la red neuronal tiene la capacidad de establecer un espacio y un tiempo para las cosas, de tal suerte que eso me permite hacer lecturas de diferentes elementos, dicho de forma inteligente, ¿no? Entonces, esto sería como el esquema de cómo se desarrolla el software desde la parte más medular. Adelante, por favor. La que sigue, por favor. Y bueno, al probar en este caso este tipo de redes, cuando aplicamos un filtro inteligente o le quitamos un filtro inteligente, nos da en este caso como que la eficiencia en la cual está trabajando el sistema. Entonces, si yo tuviera un sistema que en este caso no es inteligente, que simplemente lo coloco para poder hacer administración de diferentes cosas, bueno, la eficiencia que va teniendo conforme va teniendo más productos, pues va decreciendo en forma logarítmica, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, como conclusión de este proyecto, pues lo que vimos en este caso, porque esto lo hacemos obviamente con estudiantes, entonces vimos que podemos dar un paso muy, muy importante, ¿no? Podemos pasar de algo hecho en México a algo desarrollado en México. Trato de decir con esto es que en México hay la capacidad, tanto científica, técnica y en general como entidad, para poder hacer y desarrollar las cosas. Entonces yo cierro mi presentación pues con el lema de que los problemas de mexicanos pueden ser solucionados por mexicanos. Es obviamente, eh, eh, como es el caso de este congreso, pues tratar de compartirlo y en este caso buscar asociación para poder hacer cosas cada vez más grandes, ¿no? Entonces esto sería todo de mi parte. Muchas gracias, doctor Castañeda. Le pedimos una disculpa, por cuestión de tiempo ya no vamos a poder pasar a sesión de preguntas. Sí, está Tal bien. vez si nos pueda dejar su correo y que los alumnos se comuniquen directamente con usted. Ok, sí, sin problema. Muchas Adelante. gracias, doctor, por su Hasta luego. participación. A usted, gracias. Bien, por último, damos la bienvenida a Johan Orlando Martínez Vega. Él es estudiante de sexto cuatrimestre de TCU en Procesos Industriales de la Universidad Tecnológica de Torreón. También es encargado en el área de almacén y ventas administrativas en Cinépolis. Su ponencia se titula SolidWorks CAM, SimpleCAM, WinUnsoft y SSC-NC, herramientas potenciales utilizadas en los laboratorios de la Universidad Tecnológica de Torreón para responder al mercado industrial regional del maquinado. Adelante. Muy bien, buenas tardes. Como ya fue comentado, hablaré con brevedad sobre el tema de las herramientas de maquinado, de la automatización por medio de software de SolidWorks con sus derivaciones de SimpleCAM. Y como fue comentado, esta investigación estuvo a cargo de un gran profesor llamado Juan Carlos, al cual le agradezco la oportunidad de expresar este tema ante ustedes. El maquinado SCNC, Computer Numeric Control, es utilizado en diferentes industrias como son la medicina, área dental, aeropostal, automotriz, aeronáutica,
En este caso vamos a enfocarnos un poco más en el área automotriz, ya que como hemos comentado, mi región de origen es Coahuila, y en mi región más que nada 60-70% de la industria que manejamos aquí es área automotriz, ya sea en armados, en construcción de motores o en chasis. Aquí ya viene esto a que toda esa producción requiere un proceso computarizado. En este caso utilizamos SolidWorks con la implementación de SolidWorks CAM. Muy bien. Una de las maneras con las que se pretende ser más eficientes en la respuesta a los cambios de producción derivados de las necesidades de los clientes nacionales e internacionales es que se tenga la agilidad del diseñador para resolver de manera oportuna los cambios de las corridas piloto. ¿A qué me refiero con esto? A tener ya sea ejemplos, tener prototipos para evitar errores en un proceso finalizado. Se realizará la aplicación de SolidWorks CAM, que es un complemento de SolidWorks. Más que nada, quiero que quede claro qué es SolidWorks CAM. SolidWorks CAM es un complemento para todas las versiones de SolidWorks CAD, que les permite preparar diseños para evaluar las posibilidades de fabricación de las primeras fases del ciclo de desarrollo. Las tareas de fabricación que tenían que esperar hasta que se hubiera completado un diseño ahora se puede llevar a cabo simultáneamente junto con el proceso de diseño. ¿A qué me refiero con esto? Anteriormente, hablemos del tema de automotriz. Al momento de producir un chasis, ¿qué se hacía? Se tomaba medidas, se elegía cierto material que se iba a utilizar y se fabricaba. ¿Qué se obtiene con esto? En cierta forma, el fabricante no tenía exactamente el conocimiento de qué estructura iba a tener dicho automóvil, ya con este chasis, que hablemos por tomar un ejemplo, el muy famoso conocido del Nissan Tsuru. ¿Qué problema tiene ese automóvil? Ese automóvil, al momento de que tiene un impacto, ya sea de cualquier sitio, ese automóvil se deshace. ¿A qué viene con esto? A que el fabricante no tuvo la herramienta, como estamos comentando aquí de SolidWorks CAM, de saber qué estructura va a tener dicho automóvil. Con SolidWorks, y en este caso SolidWorks CAM, podemos elegir desde la aplicación ya todo virtual qué material vamos a utilizar, saber a qué temperatura puede soportar dicho material, saber errores de fabricación que puede tener al finalizar. Todo esto de forma virtual con el SolidWorks CAM. Una de las bases que mi profesor me hizo saber de que se basa en nuestra carrera es eficientar, disminuir costos y evitar errores. Más que nada, SolidWorks CAM abarca todas las ramas, ya que evita errores porque todo va a ser virtual y si te sale un error, inmediatamente lo puedes corregir. Puedes disminuir costos, precisamente. No vas a tener errores para volver a fabricar. Y con la tercera, al momento de tener un material que tú sabes que es perfectamente utilizable, no vas a necesitar volver a gastar en un material nuevo para hacer otra herramienta. A continuación vamos a mostrarle un proceso de una pieza, un simple ejemplo que vamos a mostrarle. En este caso se utiliza una pieza que está hecha en 2D, esta es en la aplicación de SolidWorks. El procedimiento se lleva a cabo de la siguiente manera. Se diseña la pieza que se requiere producir en serie. Enseguida se utiliza un software en el que se obtenemos los códigos de programación y por último revisamos los mismos a través de simulación de procesos de manufactura SNC y corregimos los errores. Muy bien. Una vez que tenemos hecho el diseño en la aplicación de SolidWorks, lo pasamos a este programa que es para obtención de códigos de programación, es SolidWorks SimpleCAM. Se abre SimpleCAM y se realizan los ajustes de la pieza de herramientas. Esto ya es dentro de la aplicación. Enseguida se lleva a cabo la simulación de recorrido para obtener los códigos de programación. Como podemos ver en la parte izquierda, la serie de numeraciones y líneas, se puede decir líneas de código. Gracias a estas, podemos inmediatamente meterlas en la máquina SNC y que
automáticamente esté trabajando en dicho material. En este apartado abrimos el software de simulación que vamos a utilizar. Seleccionamos el tipo de máquina que se va a trabajar. Realizamos los ajustes necesarios de la máquina, como se ve en la primera imagen, como lo somos las piezas de trabajo en cuestión de dimensiones y material a utilizar. En esta aplicación podemos encontrar una gran cantidad de materiales, tipos de corte y todo, como lo comento, todo de forma virtual. Después ajustamos las herramientas que debe coincidir con las declaradas SimplyCAM. Todo tiene que coincidir desde un inicio, como hemos optado por usar las herramientas que queremos utilizar, para evitar problemas de manufactura al momento de realizar las pruebas de maquinado en los códigos. En caso de que algún error de la programación, se lleva a cabo la modificación directa en la máquina y se realiza las pruebas hasta que corra el programa. ¿A qué me refiero con esto? Todo más que nada engloba lo mismo. Aquí, si te sale un error, lo corriges. Si tienes que te diga, este material no es apto para esta pieza, lo cambias. ¿Esto a qué se refiere? Hablando en el área industrial, disminuyes el costo. ¿Por qué? Porque ya te da exactamente qué material vas a utilizar, cuál es el apto para utilizar en dicha pieza y saber con certeza el 100% que esa pieza que estás fabricando va a funcionar a la perfección. El siguiente método es dentro de la aplicación de SolidWorks. Se lleva a cabo de la siguiente manera. Se diseña la pieza que se quiere producir en serie. En este caso podemos ver que es una pieza en 3 dimensiones. Enseguida se utiliza el complemento del mismo SolidWorks, que se llama SolidWorks CAM, como venimos hablando, el cual obtenemos los códigos de programación y por último revisamos los mismos a través de simulación del proceso de manufactura de WinUnisoft y corregimos errores. Obtención de códigos de programación de SolidWorks CAD. La operación realizada consta de utilizar el complemento de CAM que tiene SolidWorks, en donde se realiza la definición de la máquina que se utilizará, el número de ejes, en este caso son de 2 ejes, dimensionamiento de la pieza de trabajo, sistema de referencia en el que el eje Z debe estar declarado hacia afuera del problema. Como podemos ver en la primera imagen, tenemos que declarar todas las variantes que se quiere hacer para que la pieza trabaje perfectamente. Como podemos ver en esta imagen, desbaste simulado como primera operación de máquina de la pieza. Enseguida se define el tipo de trabajo que se realiza en el torno, desbaste y acabado, así como algunas de las detectados del software automáticamente. Se define el tipo de herramienta a utilizar. Como podemos ver, elegimos qué punta, se puede decir qué punta de navaja queremos utilizar, ya sea de dicho metal, algún metal específico, o ya sea punta de diamante para hacer el desbaste y las terminaciones finales. Luego, el recorrido que tendrá que realizar y por último se lleva a cabo la simulación del recorrido de las piezas y generación de los códigos de programación para posteriormente dichos códigos ingresarlos a la máquina oficial en sí, la física, para poder hacer la pieza final. Como podemos ver, aquí se ven unas imágenes de las simulaciones CNC en el software de WinUnisoft. Simulación de los códigos de programación en WinUnisoft. Al abrir la simulación de WinUnisoft, debemos configurar algunos parámetros, que es básico en cualquier diseño que quieras hacer, que el software te exige. Esto se realiza para ajustar los ya obtenidos de SolidWorks. Esto es más que nada como para dar más énfasis a lo que realmente vas a querer, ya sea los números que te pide o la herramienta que vas a querer utilizar. Ajustas la pieza que se va a trabajar y las herramientas con las cuales se trabajarán. Y se agarran los códigos, se simula y se corren errores conmutados. Como podemos ver, se ve la imagen. De la parte izquierda está el proceso en el cual la línea roja marca el trayecto que va a hacer el programa. En la parte de la imagen del lado derecho se ve el trabajo finalizado y en este momento dicho operario va a saber si realmente está bien hecha y si no, que algo no le agrade, en dicho programa puede corregir y volver a correr la simulación. Con esto, esta investigación fue hecha
de forma interna en la escuela, ya que la escuela se tiene por prioridad que los alumnos egresados, ya sea de TCU o de ingeniería más que nada, salgan con las herramientas necesarias para que al momento de que una empresa diga, tengo este programa y quiero hacer esto, el recién egresado sepa hacerlo o sepa darnos alternativas, ya sea con este método eficientando demasiado el tiempo y reduciendo los costos de maquinado, ya que más que nada evitas errores en la producción. Y bueno, con esto doy por concluido la presentación. Muchas gracias por tu presentación. Abrimos el espacio a preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, a favor de formularla por el chat. Bueno, al parecer no hay ninguna pregunta. Agradecemos tu participación en el Congreso COIMPI 2020 y agradecemos a todos los ponentes su participación en este foro virtual y el haber compartido sus conocimientos y resultados derivados de sus investigaciones. Se les recuerda que a continuación tendremos la premiación de carteles y a las 5 de la tarde tendremos la conferencia magistral humanística, creación y desarrollo de oportunidades para un futuro brillante, impartida por Francisco Topete, de Training and More. Por favor, continúen con nosotros, los esperamos. Gracias. Muchas gracias.